queridos amigos, bonita mañana de viernes. Bienvenidos todos ustedes a su webinario de dispositivos médicos. Su servidor, Carlos Salazar, quien es director de Medical Expo. Agradezco mucho su presencia y que nos sigan viernes con viernes tratando temas de vital importancia para la industria de dispositivos médicos, temas políticos, temas económicos, tendencias tecnológicas como la que tenemos el día de hoy. Y bueno, semana con semana tratamos de aportar nuestro granito de arena tratando de difundir esta información y quisiera recordarles a todos ustedes que hacemos dos webinars, uno a las 10 de la mañana y uno a las 11:30, que deben de estarles llegando a la gente que se registra con nosotros en nuestra página web, que mi equipo estará poniéndola por aquí en el chat. Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista sumamente interesante, una entrevista con una tendencia tecnológica. Vamos a hablar un poquito de lo que es el expediente clínico electrónico, un poquito de las recetas electrónicas, de qué es lo que está pasando a nivel internacional con la digitalización del sector salud, qué está pasando en México, cuáles son los principales retos que vamos a afrontar y qué ha pasado también durante esta etapa prácticamente de COVID, que lógicamente ha venido a mover por mucho la tendencia tecnológica en nuestro país. Para esto tengo una invitada especial, la doctora María Fernanda González, que viene de una empresa que se llama Common Management Solutions, una empresa española con más de 25 años presentando soluciones tecnológicas en el ramo de la salud y que en México ya tendría al día de hoy 8 años cumplidos. Bienvenida, doctora María Fernanda, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes esta charla. Al contrario, totalmente felices de tenerte por aquí, de que vengas a compartirnos un poquito tus conocimientos, tu experiencia. Y bueno, qué mejor que en estas fechas estemos bien enterados de todos los beneficios que pudiéramos obtener al adoptar y aceptar los profesionales de la salud y las empresas que se dedican a prestar servicios de salud, el expediente clínico electrónico y sus ventajas, ¿no? Exactamente, la realidad es que sí. Pues tenemos grandes avances en temas de industria tecnológica y de desarrollo, entonces entender cómo es que se está moviendo esta tendencia ayudará mucho a que podamos aceptarla y ser parte de esta misma, ¿no? Correcto, doctora María Fernanda, muchas gracias. Y también me doy la oportunidad de darle la bienvenida a mi compañera colaboradora Leti Ruiz, quien es nuestra directora de marketing en Medical Expo y me va a acompañar en esta entrevista, porque quién mejor que ella, que domina todo el tema de redes sociales y digitalización de este macro evento Medical Expo y toda la plataforma que ha conllevado a desarrollarla. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con el gusto de saludarlos a todos, a todas las personas que nos siguen cada viernes. Y justamente lo que mencionas y también saludando aquí a la doctora que nos acompaña, hablar del tema de la digitalización en los expedientes clínicos, creo que va a estar bastante interesante lo que vamos a estar platicando el día de hoy, porque bueno, el día a día ya lo vivimos pegados a la tecnología. Entonces considero que conocer plataformas y ver de qué manera podemos optimizar tanto el tiempo del médico, del profesional de la salud, del enfermero, del paciente. En esta vida que tenemos todos tan acelerada, vale la pena ver qué herramientas hay y cómo las podemos implementar. Entonces, pues con el gusto de estar con ustedes y con el gusto de ser parte de Medical Expo. Encantado, gracias Leti, gracias doctora. Bueno, recordarle también a nuestro auditorio que en la medida en la que vamos llevando la entrevista pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través de nuestro chat. En la medida de lo posible, la doctora y nosotros podremos estarnos enfocando en esas preguntas y aportaciones para hacer comentarios aledaños a lo mismo. Y bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio a nuestra charla, movilidad e innovación en los procesos de atención hospitalaria. Y quisiera empezar preguntándote, doctora María Fernanda, quisiera que nos platicaras un poquito en generalidades,
¿qué es el expediente electrónico? ¿Qué es la receta electrónica? ¿Cómo se está actualmente digitalizando la firma electrónica con los profesionales de la salud? Para poder entender el contexto de la plática del día de hoy. Claro que sí, Carlos. Pues, digamos, inicialmente el expediente clínico electrónico es un sistema informático que va a tener la capacidad de almacenar los datos del paciente en un formato digital, que se va a almacenar de manera segura y que puede ser accesado por múltiples usuarios siempre que estos estén autorizados. Ahora, aunque este expediente sea electrónico, no debemos olvidar que debe contener la misma información que un expediente clínico tradicional, de acuerdo con la normativa de cada país, que para el caso de México es la norma 004 SSA 3-2012 del expediente clínico y también la NOM 024, que nos habla de sistemas de información de registro electrónico para la salud y el intercambio de información en salud. Entonces, esto quiere decir que no importa si yo estoy documentando la información en un papel o en una computadora, lo que yo documente tiene que ser igual y tiene que cumplir con lo que la normatividad me pide y me solicita para cumplir con estos criterios. Eh, Ahora, preguntas, ¿qué es una receta electrónica? Pues bueno, del mismo modo, es una modalidad de prescripción que echa mano de todos estos recursos tecnológicos para que el profesional de la salud pueda utilizar, ¿no? Implica el uso de software para generar y transmitir indicaciones para el uso de medicamentos y que posteriormente estos medicamentos puedan ser pues dispensados y entregados al paciente como normalmente sucede. Así como el expediente electrónico debe tener la misma información que el expediente tradicional, pues la receta electrónica deberá contener los mismos elementos que una receta tradicional. Y sin duda tenemos varios beneficios tanto del expediente como de la receta y también quizás algunas desventajas o problemas que tendremos que ir afrontando conforme pues se vayan aceptando estas tendencias y estos desarrollos. Perfectísimo. Oye, doctora, platícanos un poquito de ti. De repente nos suena un poquito complicado entender cómo se fusiona el área médica hacia una tendencia digital. Desde tu background, desde tus estudios, tu preparación y tu parte profesional que has desarrollado, ¿cómo es que te encaminas o cómo eliges de alguna manera entrar en este ramo de la salud donde se aplica tecnología médica y por qué siendo o habiendo estudiado las ciencias de la salud, decides inclinarte hacia el ramo tecnológico? Pensaríamos de repente que un biomédico tiene un poquito más de tendencia, ¿no? Platícanos un poquito de ti, doctora. Pues la realidad, Carlos, es que mucho han sido las circunstancias que me han orillado ahí, ¿no? Cuando estaba yo estudiando, pues uno ve programas, lee artículos, ve información y se da cuenta que en otros lados están pasando cosas que a lo mejor aquí no son tan conocidas. Y la realidad es que el core académico de la licenciatura de médico cirujano, en su gran mayoría, o al menos hace unos años que yo terminé la carrera, no incluía un aspecto digital. No se hablaba de teleconsulta, no te decían si la podías o no la podías hacer, si se puede ejercer o no, si tienes que cuidar algunos aspectos legales distintos a los que cuidas en una consulta normal. Y bueno, empiezan a haber estos desarrollos de gadgets y de wearables que pues, los pacientes empiezan a usar y a compartir información con el médico y uno dice, bueno, pero ¿y esa información en dónde queda? O sea, ¿qué haces con esa información? ¿Cómo la transmites? ¿De quién depende? ¿Cómo la aseguras? ¿Cómo la proteges? Y fue todo ese desarrollo mental, decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En dónde? Que me orilló justamente a enfocarme a este tema de la salud digital. Si bien soy médico y pues veo pacientes y estoy, pues sí, de alguna manera relacionada con ellos desde el punto de vista asistencial, la realidad es que mi core se ha vuelto un tema digital desde el punto de vista de videoconsulta y de implementación de herramientas electrónicas en la salud, que aunque tienen que ver mucho con lo que tú dices, ¿no? El aspecto electrónico, finalmente tener un punto de vista médico que nos ayude a entender el otro lado de yo tengo este sistema, sirve o no sirve, cómo me funciona, realmente será útil, es lo que me ha impulsado a pues tener un gran gusto y una pasión por este tipo de elementos, Carlos.
Gracias, doctora. Muy, muy interesante, cómo de repente uno elige el ramo de la tecnología sin separarse totalmente del mecanismo de su profesión, ¿no? Al contrario, hoy en día la tecnología, y lo vemos a través de estos webinars, han venido a solucionar mucho, por mucho, vaya, temas de acercamiento, temas de tener que estar en un sitio, en un lugar preciso, un momento preciso. Hoy en día podemos estar, y lo veo ahorita en el chat, hasta Panamá, ¿no? Saludos a Panamá y bueno, N número de ciudades al mismo tiempo. Y no quiere decir que no estemos o estemos alejados del recurso de la profesión que estamos ejerciendo, sino que la realidad es que la tecnología hoy en día está aportando a todos los diferentes recursos que todos los días aplicamos en nuestro desarrollo profesional, muchísimas soluciones. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la tecnología, la parte de salud digital. Y bueno, me gustaría preguntarte un poquito, doctora María Fernanda, nos hablabas de que ya hay alguna norma aplicada a México y que actualmente esta norma es una norma internacional que otros países ya, me imagino, usan para regular cualquier medio que implique alguna digitalización de la parte de expedientes electrónicos. Pero quisiera preguntar si hay políticas actualmente que incentiven o obliguen incluso a las instituciones de salud a optar por utilizar el medio electrónico. O sea, ¿es un requerimiento actualmente nacional? ¿Qué pasa en otros países? ¿Se está pidiendo que se utilice o es simplemente una opción adicional? Pues la verdad, Carlos, es que al momento sigue siendo una opción. O sea, en México, si bien ha estado avanzando este tema de las implementaciones tecnológicas en los hospitales y en las clínicas, y se han venido dando algunos cambios y ya hay varias que cuentan con sistemas tecnológicos bien implementados. En el caso de México seguimos todavía, pues voy a usar la expresión en pañales, ¿no? Estamos pues tratando de entregatear y empezar a caminar hacia algo que ya hacen otros países y que lo hacen muy bien, pese a que todavía hay algunos obstáculos que debemos superar, ¿no? En el caso de Estados Unidos, este tema es mucho más conocido. Ya hay varias aplicaciones que desde hace muchos años se dedican a cuestiones de telesalud y de asistencia remota, ¿no? Y en Asia, bueno, el boom que ha tenido telemedicina, no nada más desde la pandemia, sino varios años antes con Ping and Good, o sea, ha hecho que toda la población asiática, que bien, si bien no toda, pero gran porcentaje de esto, que estamos hablando de millones de personas, realmente pueda beneficiarse del uso de la tecnología aplicada a la salud. Porque no nada más es decir, es que tengo un hospital tecnológico, ¿no? Sino que tengo un acceso más rápido a mi médico, tengo acceso más rápido a los elementos de la consulta, puedo agilizar y disminuir esas brechas en la atención en donde no puede llegar un médico especialista, pero sí te puede ver a la distancia, ¿no? Es decir, siempre hay alguna manera de solucionar esos problemas. La realidad es que no se ha hecho obligatorio. En México existen expedientes clínicos electrónicos, por ejemplo, en algunos hospitales públicos, porque empezó a hacerse este desarrollo. Y si bien existen, ha sido algo de lo que poco hemos escuchado, ¿no? O no sé si tú, Carlos o Leti, realmente digan, sí, yo sé que en este hospital utilizan un expediente clínico electrónico y que se puede hacer una referencia rápida. O sea, la verdad es que sigue siendo un tema como no sé, como a voces, ¿no? Así como que nos cuentan, Sí. oye, yo vi que aquí esto pasaba. Y la verdad es que pues seguimos sin mucha información al respecto, pero que sepan que pues es una alternativa y además es una muy buena. O sea, el hecho de que podamos integrar la atención en un solo lugar va a beneficiar no nada más al médico, sino que va a beneficiar al paciente, va a beneficiar de manera extendida a su familia y va a beneficiar a la institución. Entonces, pues obviamente que estas bondades que tiene la implementación electrónica en temas de salud, pues impacta a más de uno y los impacta pues, de manera prioritaria, ¿no? Ok, muy bien, excelente. Pues sí, justamente en lo que nos platicas, me suena, ¿sabes? Escuchar
que vas a un hospital, que te atienden, pero en realidad no sabes cómo está implementada la tecnología en cada una de las áreas de los hospitales, tanto públicos como privados. Justamente creo que en nuestro país apostamos más a que puede tener tecnología un hospital privado. Sin embargo, yo creo que este tipo de soluciones valdría la pena tenerlas implementadas en diferentes, bueno, pues al final de cuentas a nivel nacional, que era algo que por ahí también nos platicabas antes de ingresar, el tema de la integración, ¿no? De la información, y que también nos decías, es algo que en un país como Asia, ¿cómo puedes optimizar esas visitas con el médico? Y sería bueno Exacto. también preguntarte, doctora, a ver, ¿qué pasa con la tecnología? O sea, ustedes ofrecen alguna aplicación, algún tipo de software que nos permita registrar este expediente. ¿Estos softwares son compatibles con algunos otros que ofrece la industria? ¿Cómo se integran las plataformas una con otra para poder generar pues un universo clínico, ¿no? Al que todos podamos consultar? Claro, Carlos, Leti, pues esto es una pregunta muy interesante. A veces cuando pensamos en esa compatibilidad de cosas, pensamos que necesitamos, no sé, un convertidor, ¿no? Y cambié de computadora y ya no tiene la entrada USB y ahora cómo conecto un USB, ¿no? Entonces, si lo extrapolamos a este tema de expediente clínico electrónico, nosotros sí tenemos un expediente que se llama SH, pero no es como que tenga vías de conexión física, sino que estas conexiones son a través de estándares de interoperabilidad. Entonces, si yo quiero conectar en mi hospital los resultados de laboratorio o la realización de las solicitudes de un examen de, no sé, de imagen o un PET scan o por el estilo, yo necesito asegurar que lo que yo mando me lo reciben, que quien me lo recibe me lo entiende, que cuando me lo entienda y tenga un resultado me lo regrese y que yo sea capaz de recibirlo. Entonces, ¿a qué hablamos o a qué vamos con este tema? La interoperabilidad con equipos biomédicos, o sea, con todos estos, por ejemplo, que tienen en el hospital intervenciones diagnósticas o terapéuticas como las máquinas de anestesia, los monitores de signos vitales, los equipos de radiología y imagen, las bombas de infusión, tienen este tema, o sea, llegamos al problema de, bueno, ¿cómo hacemos para que estos equipos se comuniquen conmigo? O no específicamente conmigo, sino con mi expediente o con cualquier expediente, ¿no? Pues necesito garantizar que los mensajes se puedan recibir y que existen diferentes tipos de estándares, los estándares de bajo nivel, los que están relacionados con información en salud y los que tienen que ver con la terminología misma, ¿no? Entonces, los estándares de bajo nivel se enfocan en la aplicación y esto implica que mi programa de alguna manera entiende y usa la información de manera correcta dentro de mi mismo sistema. Por ejemplo, que me pueda informar adecuadamente sobre las alergias que tiene un paciente si yo las registré de manera correcta en donde corresponden dentro de mi expediente, y esa información pues va a jalar hacia la solicitud que yo esté haciendo, ¿no? Los estándares de contenido en salud pues van a definir la estructura y el significado de la información enviada, y hay protocolos que ya están estandarizados justamente para enviar esta información. Entonces, seguramente ustedes o quienes nos escuchan habrán escuchado los estándares HL7 o de FHIR. Este último es un estándar de interoperabilidad clínico que desarrolló también HL7 o Health Level 7, que es lo que significa el acrónimo, y lo que busca es ser más fácil de implementar, que tenga una curva de aprendizaje menor y que promueva las tecnologías modernas basadas en web, ¿no? Y así como tenemos estos mensajes que se tienen que recibir entre los aparatos y el expediente, pues tenemos que asegurar que estos mensajes pues sean conocidos por todos. Es decir, yo no puedo decir, no, pues yo nada más recibo puntitos rosas con rayitas azules. No, no, tenemos que hacer que todos los equipos sean capaces de mandar ese mensaje y que yo lo pueda recibir. Y entonces aquí viene el gran reto de decir, bueno, no nada más es tener un expediente, sino un expediente capaz de recibir toda esa información que ya tiene mensajes estandarizados y que necesito estar listo para recibir, pero también listo para enviar. Entonces, pues en esos temas de interoperabilidad, pues ya hay grandes estándares internacionales como estos que comentan, que buscan justamente que la adopción sea más sencilla, que la implementación sea más sencilla. Y bueno, o sea, realmente se trata de que conozcamos y de que podamos realmente
coadyuvar con estos equipos para que el funcionamiento pues intrahospitalario sea más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Porque no es lo mismo, escribe la solicitud, llévala al departamento, el departamento hace una cita, te hace el estudio y de aquí a que lo imprime y la interpretación y vuelve, corre el interno a recoger el estudio, ¿no? Y ves que leyó. Pues si lo hacemos así, que así pasa en muchísimos hospitales todavía, o sea, a mí también me tocó correr en el internado por algún resultado, ¿no? La realidad es que al tener esto ya digital, podemos asegurar que la información llegue al médico de manera inmediata, que nos notifique, ¿sabes qué? Ya está el resultado que pediste de tu paciente, ya está este laboratorio, ya está esta imagen, y por esos estándares asegurar que se reciban las imágenes y que además sean visibles dentro de tu expediente y en cualquier otro pues, elemento o dispositivo móvil como una tableta o un celular, ¿no? Okay. ¿Quién es el dueño de esta información, doctora? O sea, ¿quién administra todas esas bases de datos? ¿Es el gobierno de cada país? ¿Es no sé, si las instituciones de carácter privado? Y aunado a esto, quisiera preguntarte a ti, a Leti, también que lo ha vivido, ¿qué pasa actualmente con la ciberseguridad, no? Porque imagínate que un hacker ahí medio mañoso quiera acceder al expediente de, no sé, expediente médico de Estados Unidos y quiera hacer un relajo ahí, encriptar o secuestrar por la información. No sé si tengan información de actualmente de este tipo de casos. Sí, no sé si quieras tomar la palabra, Leti, o... Bueno, lo que yo tengo más o menos es una referencia, pues no estoy muy empapada del tema de la ciberseguridad. Lo que sí es que justamente nuestro país es de los países que más sufren ciberataques en cuestión de datos que se manejan. Y bueno, sí hay una policía cibernética que se dedica a investigar el tipo de delitos. Aquí el punto es tener como esa manera de poder proteger los datos de todos los usuarios, que la persona que te da su información se sienta segura. Y nos pasa, ¿no? Cuando empezamos a pedir información, que empiezas a llenar un formulario, realmente creo que te preguntas de que a dónde va a llegar mi información, ¿no? ¿A dónde va a llegar mi domicilio? ¿A dónde va a llegar mi correo electrónico? ¿Quién lo va a tener? Entonces creo que sí vale la pena y es muy importante que las personas o quienes almacenan esta información sea, un organismo o una plataforma que brinde seguridad a quien está dando esa información personal, porque al final de cuentas sabemos que también nuestro país, se vive un poco el tema de la inseguridad, entonces hay que poder brindarle al paciente esa tranquilidad de que lo que nos está dando justamente es para poderle ofrecer un servicio más rápido, un servicio de mejor calidad, ¿no? Sí, no, sin duda lo que dices, Leti, es muy cierto. Y lo que preguntas, Carlos, o sea, ha pasado. O sea, hay ya varios ejemplos en países europeos como Finlandia, en donde se han sufrido grandes breaks de seguridad en información en salud y se ha vuelto un problema, porque, por ejemplo, este caso que te estoy hablando es una clínica de psicoterapia, si mal no recuerdo, en Finlandia, y se hackearon las bases de datos de información en salud mental de más de 40,000 pacientes. Y Imagínate. lo que estas personas estaban intentando hacer era, de alguna manera, extorsionar a los pacientes para decir, dame una lana si tú no quieres que yo divulgue tu historia mental. Y no nada más es tu historia mental como decir tienes un diagnóstico, sino todas esas notas que están involucradas en el detrás del diagnóstico, en el tengo X o Y problemas, todo eso que uno comenta en confidencia y que pues es un lugar seguro y que crees que va a estar bien y que de repente resulta que pues no tanto, ¿no? O sea, que hay mucha información que puede quedar desprotegida y que sin duda puede uno como paciente verse vulnerable. Entonces, aquí hay dos aspectos. Por un lado, ¿quién es el dueño de la información? Si hablamos de México y el mundo, el dueño de la información clínica eres tú, como paciente. Es tu información. Que las instituciones, a veces públicas, a veces privadas, hagan más complejo el acceso a esta información, es otra cosa. Pero realmente tú eres el dueño de la información porque son tus datos. Tú estás brindando esa información.
En el contexto pues, de pacientes hospitalizados e incluso de estas sesiones de psicoterapia, como pasó en Finlandia, pues ahí el resguardo de esa información pues depende justamente del sistema. Y un ejemplo muy aterrizado podrán verlo, por ejemplo, en su WhatsApp, que de repente les llegan mensajes y dicen que la información está encriptada de punto a punto, ¿no? Y que no hay manera en que esa información se filtre. Si han visto a lo mejor alguno de esos mensajes, pues digamos que a gran escala en un expediente eso es así, pero mucho, mucho más robusto. O sea, el hecho de tener una solución digital implementada no nada más quiere decir que la tienes implementada, sino que se ha hecho una gran consultoría de seguridad para asegurar que no sea fácil de hackear, que no sea fácil de corromper, que tengas, que si se cae un sistema tengas este espejo protegido y que no haya cómo llegar a él. O sea, se tienen que pensar en muchas cosas y una de las preguntas del millón es, bueno, ¿y si me hackean, qué hago, no? O sea, pues doy el dinero o que suelten información de mis pacientes o yo como paciente, pues como no quiero que sepan, mejor sí voy a dar dinero. Lo mejor siempre es no caer y para no caer, o sea, y no negociar esta devolución de la información, porque siendo honestos, o sea, si ya lo hicieron una vez, no sabemos si nos vayan a devolver la información, si nosotros pagamos esos rescates. No sé si han visto los últimos programas, hasta series, ¿no? De televisión, Grey's Anatomy o The Good Doctor, lo que sea, que siempre tienen un programa de algo de filtración de datos. Entonces, la mejor estrategia es no caer en esa tentación de la negociación, pero sobre todo tener una muy buena consultoría en seguridad, porque esos datos son datos muy, muy, muy sensibles. O sea, no nada más es decir, es el nombre del paciente o su edad, no. Es mucho contexto clínico el que se tiene que cuidar. Entonces, sin duda, en temas de seguridad, yo siempre sugiero una consultoría seria y pues, digamos, que abunde en todo lo que nosotros podemos hacer dentro de la clínica o del hospital. Excelente, sí. ¿Esto lo pagan las instituciones, lo pagan los consultorios, los hospitales, o es algo que tú le recomiendas al paciente directo? O sea, al tú decir que el paciente es el dueño de la información, ¿el paciente tiene algún acceso en específico? Platícanos un poquito de esa plataforma, ¿no? O sea, ¿yo tengo que contratar el servicio como paciente o es una institución la que avala ese servicio? No, en principio, Carlos, debería de ser el servicio quien ofrece esa protección, porque si no sería como muy difícil decirle a cada paciente, bueno, pues como usted decidió atenderse por consulta virtual, pues usted proteja sus datos, ¿no? O sea, realmente estas soluciones y estas plataformas ya tienen una cobertura de seguridad, simplemente hay que asegurar que siempre esté actualizada, ¿no? Pues porque los hackers no se van a detener, ¿eh? O sea, si encuentran algo nuevo, lo van a implementar. Entonces, así como ellos siempre están buscando por dónde, nosotros siempre tenemos que estar buscando esos lados más débiles de nuestra organización y tratar de protegerlos de la manera más óptima. Entonces, depende justamente de la organización y de quien implemente que estos datos estén seguros. A ver, Ahora decías, dime. no, perdón, te escucho. En el caso pues de esta información, digamos que si bien el paciente es dueño de la información, como te comentaba inicialmente, pues existen algunas estrategias que permiten que el médico tenga un poquito de más cercanía con el paciente a través de un portal que sea seguro y que no necesariamente es como su expediente, sino un espacio de compartición de documentos, ¿no? Un portal de paciente en donde me pueden compartir resultados de laboratorio, reportes de algún estudio, en donde puedo yo gestionar mis citas, ver si está disponible o no, incluso interactuar con el médico de una manera más segura que escribiéndole un WhatsApp y diciéndole, pues pasa esto, ¿no? Sino tener un canal ya, ad hoc para esas circunstancias, ¿no? Y que pues de alguna manera se busque tener esto pues seguro, porque la verdad es que muchos durante la pandemia, o sea, no ha faltado el que alguien hable y se quiera dar una consulta por muchos medios en donde quizás no se deberían dar, pero no encuentras otra alternativa, ¿no? O sí hay alternativa, pero las limitantes son la conectividad o por el estilo, y a lo mejor no es tuyo, pero sí del paciente. Entonces, siempre utilizar plataformas que estén hechas ex profeso para eso, para siempre proteger la información. Ok. Yo de repente me pregunto, doctora,
a ver, actualmente vamos al doctor, ¿no? Vamos con los profesionales de la salud y vamos a atendernos de cierta molestia y el doctor te hace una serie de preguntas muy similares uno de otro, sea un cardiólogo, como un oncólogo, como un pediatra, ¿no? ¿Cómo está nuestro historial clínico desde el punto de vista del conocimiento del paciente? Y cómo está el historial clínico también incluso de nuestros familiares, que dudo mucho que realmente nosotros podamos controlar esa historia de los familiares y de los abuelos, ¿no? De los tíos. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar el expediente clínico en este tipo de fase? Se controla toda esa información de nuestro árbol genealógico, tal vez para darnos algún tipo no sé, prediagnóstico o riesgos de enfermedades. Pues sí, la realidad es que ese debería ser el deber ser. O sea, a todos los que nos están escuchando seguramente han ido a más de 2 médicos y siempre empiezan por su abuelo es diabético, ¿no? Y su mamá tuvo, y empiezas así desde No te la acuerdas. prehistoria a comentar, ¿no? Y oye, tuvo diabetes, ¿no? Sí, y empiezas con los asegúnes, ¿no? Pues sí, tu abuela me dijo que tuvo un infarto a los 40 años, pero ya es tu abuela me dijo, ya no sabes si es cierto, pero pues tú lo informas, ¿no? Porque pues no vaya a ser que sí sea un factor de riesgo y pues mejor uno se queda tranquilo diciendo la información. La ventaja de estos expedientes clínicos electrónicos es que siempre vas a tener un registro de todas esas atenciones. Y el ideal sería que no importa si te atiendes aquí o en Monterrey o en la península, ¿sí? Que todos quienes te atiendan tuvieran el acceso a esa información única, que fuera un expediente clínico electrónico único y que nada más hubiera un Carlos Salazar y una Leticia Ruiz y que solamente entendiéramos que ese paciente es único, que es irrepetible y que tiene esta historia clínica. Eso debería de ser, se complica por temas de interoperabilidad justamente porque no hay un expediente clínico electrónico nada más, hay cientos, ¿sí? Ya implementados por desarrollar, por implementar, y hay muchos equipos y la tecnología sigue avanzando y entonces tienes como que tratar de estar siempre en el top de esos desarrollos para tratar de alcanzar a la tecnología. Y bueno, definitivamente se vuelve complejo, pero afortunadamente teniendo un antecedente ya de registro electrónico, tienes esa posibilidad de irte a ese episodio previo, por ejemplo, en el ámbito intrahospitalario y decir, ah, mira, ya había reportado que era diabético hipertenso y tomaba metformina y losartán y era de 850 mañana noche y 50 solo en la noche. Y entonces irte a esa información, oiga, usted hace 6 meses nos dijo esto, sí, ah, no, es que ahora ya también tomo hidroclorotiazida media por las noches, un día a la semana, perfecto. Y entonces se actualice esa información, pero ayudamos al paciente a que tenga siempre un récord, pues digamos, de alguna manera más actualizado, que con cada visita tener que hacer pues el recordar, ¿no? De toda nuestra historia y que quién sabe qué tomas. Porque a mí me ha pasado con muchos pacientes que toman una pastillita chiquita, ranurada, blanca, que sirve para el azúcar, ¿no? Y pues cantidad, ¿sí? O sea, ¿cuál pastilla, no? Entonces, el hecho de tener estos elementos sin duda facilita tener un récord más verídico y actualizado de la información del paciente. ¿No? Okay. Es muy claro, por ejemplo, que no todos los medicamentos son para todos los pacientes y que incluso hay algunos que generan alergia. Bueno, lo veo con pacientes diabéticos, ¿no? O sea, la misma insulina que se pone un diabético le hace una variación totalmente diferente a otro paciente diabético, qué sé yo, ¿no? O sea, es diferente cómo el cuerpo asimila una sustancia que otro cuerpo totalmente diferente. Platicábamos, ¿te acuerdas, Leti, la semana antepasada, también con una doctora que nos hablaba de que los estudios actualmente que se hacen de medicamentos en un 90% se hacen en hombres? Ah, sí. Sí, sí, Este, sí. Justamente nos decía, ¿no? ¿Cómo tiene que ver simplemente el tema hormonal a veces en la reacción de un medicamento o en cómo va a funcionar en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Entonces decía, todos los estudios que realizan son en hombres, ¿por qué no en el cuerpo femenino? Y bueno, bastante también interesante el tema porque es la propuesta que ellos tienen, ¿no? Que ellos manejan, el empezar a hacer ese tipo de análisis, pero en cuerpos femeninos para ver las reacciones y entender el por qué a lo mejor no está funcionando
no con un paciente, sino simplemente que a lo mejor el medicamento no funciona y es por un tema hormonal que tiene relación con el cuerpo femenino. Y además, esto que mencionan es fundamental porque los expedientes justamente también tienen esa capacidad de integrarse con otros sistemas. Así como haces una interfaz de integración para que el estudio de radiología o de imagen te llegue a tu expediente y lo puedas recibir, puedes hacer esa misma integración con alguna propuesta de interacción medicamentosa, ¿no? Y que entonces te diga, estos 2 medicamentos, no los prescribas, ¿no? O la dosis que estás dando para los antecedentes que refieres en tu paciente es muy alta, o tu paciente tiene alergia a la penicilina y le estás prescribiendo penicilina, o sea, aguas, ¿no? O sea, son capaces de integrar esta información de todo lo que ya vertiste en el expediente para sacar warnings, ¿no? Y estos avisos pueden ser, pues, muy insistentes, o sea, por cosas muy chiquititas, o sea, parece que tu paciente podría presentar la reacción de 1 en 77 millones y dices, oye, pues no me estés avisando de eso porque es que eso hasta el paracetamol en cualquier paciente, ¿no? Pero sí evitar esos errores de medicación y esas alergias que pudieran presentarse o esos eventos adversos que pudieran presentarse con mayor frecuencia cuando se considera todo este contexto clínico, cuando tienes estos decisores o estos apoyos de decisión clínica, como puede ser una herramienta de interacción de medicamentos, ¿no? Y pensar que estemos cerca de que la inteligencia artificial, doctora, empiece a operar a través de estos expedientes electrónicos, es cercano. O sea, hay países que ya utilizan inteligencia artificial para empezar a interlazar este tipo de resultados que está reportando pues cada paciente a través de esta digitalización. Pues, de hecho, cercanísimo. O sea, la realidad es que la inteligencia artificial ya se está aplicando para muchos procesos de atención médica. ¿En dónde se ve más? Por ejemplo, en temas de estudios de imagen, en donde se alimenta pues, al sistema con cientos y cientos de información de una misma patología para que se estudie píxel a píxel si hay algún cambio específico y entonces en el momento en que tiene un estudio que tiene una variación que ya no parece dentro de sus desviaciones estándar, ¿no? De decir esto es normal para esta edad y paciente y tal, alerta y dice, bueno, aquí probablemente pueda haber un tema de cáncer de mama, ¿no? Y entonces arroja esa alerta que puede decirle al médico, oye, haz algo más porque el estudio no es del todo normal, ¿no? Wow. Y bueno, o sea, finalmente, o sea, algo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial no va a sustituir al médico, ¿no? Eso es Nunca lo va a importante. sustituir, pero sí va a sustituir a aquel que no la utilice y aquel que no quiera simpatía, o sea, hacer esta empatía con la tecnología, porque la tecnología sin duda sí nos ayuda. Entonces, no es como que digan, ay, ya no necesitamos al médico para nada, ni a las enfermeras, ni a los biomédicos. No, no, sí se necesitan, pero necesitamos que entiendas esos cambios, o sea, que hagas un shift mental de decir, esto sí me sirve, me funciona, tiene sus ventajas, tiene sus limitantes, pero vamos a integrarlo. Y a lo mejor lo que tú me sugieres con lo que yo radiólogo o especialista en medicina nuclear sé, pues podemos hacer algo con mucha mayor sensibilidad o especificidad para ciertos estudios, ¿no? Wow, 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 Y doctora. justamente, perdón Carlos, te Te interrumpa. escucho, te Hace escucho. tiempo también platicábamos con otra de las personas que estuvo con nosotros en un webinar y hablaba de este tema de la telemedicina, que mucha gente le tiene como ese miedo a la tecnología por miedo al desplazamiento y decía eso, ¿no? No es tanto que te desplace la tecnología, justamente es una herramienta que va a facilitar y va a optimizar y va a ver la manera de que tu trabajo sea mejor, que la calidad de vida del paciente pueda ser mejor por todo ese tema de historia. Totalmente, ya te nos fuiste, Leti. ¿Ya? ¿Me ando yendo? Ya. ¿Sí? Oye, ¿Ya? ¿Sí me escucho? Ya. sí, ya. Ya nos llevaron a 10,000 pies de altura, entender todos los beneficios, yo creo que de la telemedicina y el futuro tal vez de la telemedicina. Pero poniendo los pies en la tierra, doctora, y yéndonos al lado realista, ¿qué pasa con México? ¿Por qué las clínicas? ¿Por qué los hospitales? ¿Por qué el mismo doctor estamos todavía escépticos o incluso algunos hasta renuentes de adoptar este tipo de tecnologías para poder integrar esta información en un universo que sea útil para todos?
Pues la verdad, Carlos, es que es una respuesta que yo también quisiera tener. No, no es cierto. No, la realidad es que son muchos factores los que influyen. O sea, no nada más es decir, es que hay una solución tecnológica que me puede ayudar a hacer más fácil el trabajo, sino es entender cómo esa solución tecnológica realmente me puede apoyar. Y es entender cómo nos va a apoyar, porque lo que te decía en un inicio, o sea, realmente el core de salud digital no está siendo abordado en muchas carreras, ¿sí? Y menos en salud. Y a lo mejor ya hay algún en telesalud y están empezando a conocer y ya hay materias que hacen integración clínico básica y biomédica y empiezas a entender más cosas desde tempranas fases de la universidad, pero que realmente son programas que todavía están como en petit, ¿no? Como a ver si jala, como ver si alguien más agarra la onda y lo quiere desarrollar. Entonces, por un lado es hacer ese cambio desde el punto de vista académico y empezar a enseñar que sí funciona, que como tiene ventajas, puede tener desventajas y que se deben de abordar cada una desde su propia trinchera. Eh, la otra es que el tema de las implementaciones no es tan sencillo. Es decir, eh, para que uno pueda llegar a un hospital y decir vamos a implementar un expediente clínico electrónico y vamos a volvernos totalmente tecnológicos, pues tienes que tener objetivos específicos, ¿no? Y tienes que pensar en qué problemas tiene documentado ese hospital y qué consecuencias puede tener que cambies un flujo operativo si es que es necesario cambiarlo y cuáles son los problemas que va a enfrentar ese hospital en la implementación por el tipo de operación que tenga y si va a haber a lo mejor una falta de cumplimientos de requerimientos y de necesidades porque el personal no está convencido de que vaya a funcionar y siguen haciendo las cosas en papel o porque finalmente recoges una cosa y crees que va a funcionar y a la mera hora te enfrentas más caro solucionar. Entonces, finalmente una implementación tecnológica es muy cara de cara a la inversión, ¿sí? Porque no nada más es decir lo implemento, sino todo lo que necesito para que esto funcione como realmente debe de funcionar. Pero además es asegurar que me estoy siempre manteniendo actualizado, que tiene mantenimiento, que tiene la seguridad que debe tener y esto obviamente implica inversiones fuertes, ¿sí? Que pues a veces es complicado gestionar en todos los ámbitos. Ahora, independientemente de eso y lo que decías de los médicos, o sea, una cosa muy importante va a ser esa usabilidad que va a tener, o sea, tenemos que pensar quién va a utilizarlo. Si lo va a utilizar un médico y yo lo hago pensando en un ingeniero, pues a lo mejor el médico ni le entiende y ni lo usa. Yo tengo que pensar en ese usuario final, qué es útil para él, cómo lo necesita, pero además que sea fácil de usar, porque si me pones algo que le tengo que dar 70 clics y no entiendo cómo llegar a donde tengo que llegar, pues olvídalo, voy a seguir usando mi hoja porque va a ser más fácil, ¿no? Y a lo mejor eso me disminuye a mí los errores con mis pacientes porque no entiendo qué es lo que tengo que hacer en esa interfaz o en ese sistema o en ese programa. Entonces, pues tiene que haber un enfoque inicial con estos usuarios y tener tareas específicas que nos ayuden a entender todo el proceso clínico y que ayuden a entender qué es lo que hacen, ¿no? Que sea útil, que sea satisfactorio, que sea usable, pues entre muchas otras cosas. Y aquí tenemos pues lo que decías, ¿no? Ya empieza a haber un cambio entre el médico tradicional y el médico que está basado en datos, porque pues este médico basado en datos ya es consecuencia directa de que hay mucha información y mucha tecnología transformando la industria de la salud, o sea, quieras o no, así como tienes pacientes que llegan informados por doctor Google o por algún otro lado, también tienes médicos que ya están bastante informados. Y entonces tiene que haber una madurez en este pues, mercado de la salud para pues, poder pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Decías, es que ¿por qué no hay personas que lo quieran utilizar? Por ahí tengo algunos datos del Trends Report de Stanford de 2020 y dice, bueno, o sea, de los que ya son médicos, ¿no? ¿Quiénes están buscando actualmente un entrenamiento adicional que te prepare para una innovación de atención en salud, ¿no? Para mejorar la atención en salud desde el punto de vista de innovación y de tecnología, pues los que ya son médicos solamente el 47%, pero los estudiantes ya el 73% está buscando a ver por dónde le rasca, cómo investiga y cómo se entrena en eso, porque sabe que a eso va. Y esto es como una bola de nieve, o sea, hemos visto
con la pandemia una bola de nieve que ha crecido y crecido y que ha acelerado la transformación digital en todos los ámbitos, incluido el de la salud. Y es una bola que no va a parar. O sea, realmente o vamos con ella o nos quedamos atrás. Entonces yo creo que es muy importante considerar eso. Oye, importantísimo, doctora, lo que dices, o vamos con ella o nos va a parar radicalmente. Fíjate que hace unas semanas, platicando con empresas de dispositivos médicos en una reunión de la asociación, platicábamos de los grandes retos que nos enfrentamos los fabricantes de dispositivos médicos ante los nuevos requisitos de las normas de salud como tecnovigilancia que se están presentando en el FDA y en la Comunidad Europea. Ahorita la Comunidad Europea trae una serie de cambios radicales en el control de tecnovigilancia para poder adoptar nuevas tecnologías. Y una de estas normas nos obliga como desarrolladores de tecnología o de dispositivos médicos a tener una trazabilidad durante ciertos años de los pacientes que usan nuestros dispositivos. Vamos a hablar de un caso específico que es la ortopedia, ¿no? Las prótesis de titanio, por ejemplo. Aquí nuestros amigos profesionales de la salud que son ortopedistas tendrán por ahí en cuenta que muchos de las empresas que hoy en día les proveen sus productos les piden que tengan un registro de trazabilidad de los pacientes. Y el doctor ahorita, el profesional de la salud, dice, es que es complicado y es real porque no hay una, llamémosle universalización, ¿no? De esta información, de viene el paciente y me está manifestando que va todo bien con el implante y ya tiene 5 años y ya tiene 7, ¿no? Y tenemos trazabilidad. Pues actualmente a nivel internacional, fabricantes incluso de dispositivos médicos, no vamos a poder generar ni desarrollar tecnología si no contamos con la trazabilidad paciente por paciente de que no hemos tenido ninguna complicación. Entonces, tal cual tú lo mencionas, es o nos sumamos o nos para de lleno totalmente el tema de la digitalización y la parte de la tecnología que hoy en día tiene que comulgar con nuestra pues, nuestro actuar diario, ¿no? Y además, o sea, si lo piensas, o sea, realmente es en pro de la mejora del producto, pero sobre todo y más importante, la seguridad de los pacientes. O sea, si a mí me dicen, te voy a poner esta prótesis que acabo de sacar ayer de mi horno y pues yo creo que jala, no, o sea, espérame, o sea, pues vamos a ver en cuántos más ha jalado y a lo mejor vemos, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que tener muy en el centro de lo que estemos pensando y desarrollando, que lo más importante, al menos, o sea, desde mi punto de vista, va a ser la atención centrada en el paciente y que mi paciente esté bien. Y si puede estar mejor, que esté mejor, pero siempre con conocimiento y con información de base. O sea, no puedo yo querer hacer un cambio simplemente porque con mis 3 pacientes eso me ha funcionado. No, o sea, tiene que haber un estudio sentido a hacer ese cambio, ¿no? Algo que comentas justamente de la FDA y de los organismos europeos que ahorita llamó mi atención por lo que comentaste, es, no sé si se han dado cuenta todos en nuestro celular, de repente hemos visto en la App Store o en la tienda que hay muchísimas aplicaciones que buscan hacer algo por tu salud, ¿no? Que te recuerdan que te tomes un medicamento o que te doy consulta o que te oriento quién sabe cómo, ¿sí? O sea, la realidad es cuántas de esas aplicaciones realmente tienen una certificación para hacer lo que están haciendo. Que no quiere decir que esté mal, simplemente tenemos que corregir un poquito el camino para asegurar que lo que se está haciendo de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Apenas en octubre del año pasado, del 20, el Digital Healthcare Act en Alemania otorgó oficialmente a los médicos permiso para prescribir aplicaciones a sus pacientes. Y tú dices, ¿cómo prescribes una aplicación? O sea, pues prescribes un paracetamol o prescribes una ceftriaxona, no sé. ¿Cómo prescribes una aplicación? Esto es muy interesante porque aprobaron 2 aplicaciones. De hecho, Alemania es el primer país en prescribir aplicaciones de salud que están aseguradas. Y lo que se busca es que entren a superar el procedimiento de prueba del Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos allá en Alemania, y son 2 aplicaciones. Una que, si mal no recuerdo, se llama Calmeda, que lo que busca es ayudar a pacientes que tienen tinnitus,
y otra que se llama Belibra, que es un tema de programa de terapia para trastornos de ansiedad. Entonces, ¿qué tienen que estar haciendo estas aplicaciones para que puedan realmente ser prescribidas por los médicos y realmente ayudar a los pacientes? Es decir, hay todo un background que se hizo para que esas prescripciones, más bien para que esas aplicaciones pudieran contar con los requisitos necesarios para ser justamente entregadas a los pacientes. Y esto mismo con una aplicación como lo que mencionas con las prótesis o con cualquier medicamento nuevo para una nueva enfermedad o a lo mejor para una enfermedad que ya existe, pero que ahora te das cuenta que este otro medicamento tiene mejor efectividad, qué sé yo, lo que ha pasado incluso con COVID, ¿no? Que si sirve ritonavir, que si no, que si la hidroxicloroquina, que tampoco, que si la citromicina, no, espérate. O sea, siempre hay una evolución en esta información y yo creo que, pues bueno, es fundamental que hagamos caso de toda la normativa que existe porque existe para algo, ¿no? Y nos ayuda a ir caminando sobre esa misma línea de mejorar la atención de nuestros pacientes y la seguridad con la que los atendemos también, ¿no? Qué bárbaro, doctora. Va. Bueno, pues yo por aquí estaba viendo el desarrollo que ustedes tienen, doctora, y veo que es el tema también de la receta electrónica, pero aparte han desarrollado el tema de la firma electrónica. Me gustaría que nos platicaras un poco de lo que han desarrollado, qué funcionalidad tiene, cuál es el objetivo. Bien, pues Leti, o sea, realmente el tema de la firma electrónica viene de la mano un poco con lo de la receta digital, ¿no? Aquí nos enfrentamos al marco legal de la prescripción electrónica en México y si bien en julio del 2018, si no recuerdo mal, se hizo una modificación a la Ley General de Salud, la cual valida el uso de la firma digital por parte del profesional de la salud. También es cierto que pues la aceptación por algunas farmacias y por algunos organismos ha sido lenta, ¿no? O sea, la realidad es que a veces la aceleración y la transformación tecnológica va mucho más rápido que lo que nosotros nos adaptamos a ella y esto es normal. Con COVID hubo ahí un repunte en donde empezamos a caminar casi que en paralelo, ¿no? Aunque sigue la tecnología avanzando más rápido que nosotros. Pero bueno, lo que buscamos es que sin duda eso funcione. O sea, el momento en el que, en el caso de la receta digital, el momento en el que yo la imprimo, pues perdió lo digital, ¿no? Pero para que le puedan dar a mi paciente ese medicamento, pues desafortunadamente se lo voy a tener que imprimir y firmar autógrafamente para que le vendan el medicamento que yo le estoy prescribiendo. Entonces, la idea es llegar a estas alianzas y a estos entendimientos de que pues así como, pues no sé, en la declaración en el SAT ya hay un punto ser y un punto aquí y solamente soy yo y es mi declaración y tal, y estamos seguros de que estamos interactuando con un entorno seguro y que solamente se trata de mi persona y no de nadie más. Inclusive, no sé si vieron por ahí algunos memes en Facebook, ¿no? De que el SAT les dijo decir partes de canciones muy románticas, ¿no? Entonces, pues para identificar la voz, para saber que el reconocimiento facial es tuyo. O sea, esto nosotros también lo estamos desarrollando con SH, o sea, que el paciente más bien que el médico, perdón, y que cualquier profesional de la salud que tenga que interactuar con el expediente pueda ingresar no nada más digitando su usuario y su password, sino por reconocimiento facial. Y que la firma, así como ya lo hacen en el banco y que revisan que si la inclinación y que si la presión que tuviste en esa tableta y demás sea lo que realmente corresponde con tu firma, pues lo mismo desde el punto de vista pues en la salud. Hay muchos obstáculos todavía, o sea, sin duda tenemos mucho que hacer, pero sí considero que la pandemia ha impulsado fuertemente y de manera positiva la transformación digital del sector salud, no solamente en consultorios, o sea, un médico único o un grupo de médicos nada más, sino que a nivel clínicas y a nivel hospitales es algo que obviamente va a ir más allá de la pandemia, se va a normalizar lo digital como parte del proceso de atención y pues bueno, ¿no? De ahí tenemos estos temas de atención de videoconsulta o por el estilo que bueno, podremos hablar más adelante, pero que sin duda, pues tenemos que ir de la mano el desarrollo legal y jurídico con lo que nosotros estamos haciendo, por lo que decíamos hace rato, ¿no? Es asegurar que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y esto siempre teniendo al centro pues, a nuestros pacientes. ¿No? Pues bastante vasta la información que nos traes de este tipo de tema. ¿Hay algún mensaje que quieras transmitirle en especial a la audiencia? Pues sí, Leti, o sea, la verdad es que hace rato lo que decía Carlos, o va o no vas con ella, ¿no? Entonces, esta es una bola, o sea, o va o no vas.
Entonces, o sea, porque finalmente va a ir, si tú te quieres quedar y ser el espectador de esa transformación digital, pues es válido. Pero desde mi muy personal punto de vista, yo creo que ser ese agente de cambio, ese que está involucrado, ese que se compromete a que las cosas salgan, funcionen, y se normalice este entorno de transformación digital y que tengamos estrategias que siempre nos mantengan actualizados en la transformación digital, yo creo que es lo mejor. Y si esto se puede implementar en tu clínica, aunque solamente seas tú, o a lo mejor es un grupo de médicos, o a lo mejor es un hospital muy grande y eres director de varios hospitales, o sea, está increíble. El punto es siempre tener en el centro que todos estos procesos se pueden optimizar, que va a haber una reducción de costos, o sea, aunque esto implica una inversión, va a haber una reducción de costos, o sea, todo es una cadena de eventos positivos que vale la pena evaluarse y que, pues la verdad, los invito más a ser esos que se involucran a ser los espectadores de ese cambio. Así es, Perfecto. sí, claro. Doctora, si me lo permites, se nos está acabando el tiempo, pero si nos regalas unos minutos más para generar esta dinámica de preguntas que están haciendo en el chat. Bueno, primero, muchísimas felicitaciones de varios de nuestras personas en auditorio, de Imelda, de Elena, de Edith. Perdónenme que no sé si son doctores o no, la verdad es que no me aparece en el chat, pero indiscutiblemente muchos te mandan felicitar por el dominio del tema, el conocimiento del tema. Y bueno, nos empiezan a preguntar ¿qué pasa cuando no hay sistema? O sea, me imagino se refiere a Wi-Fi o conectividad, ¿no? ¿Qué pasa si se cae? ¿Hay algún respaldo que está a lo mejor en el servidor de las clínicas o de los hospitales? ¿Puede seguirlo usando? Sí, sin duda, o sea, lo que se busca es que justamente no existan estas caídas y si existan, tengas la manera de subsanarlas, ¿no? Sin duda, si sucede algo, pues no sé, terrible y se caen todas las estructuras y todos los medios, bueno, invariablemente va a ser algo que a lo mejor no funcione y tendrás un stock de tu atención tradicional con papeles y consentimientos a mano, ¿no? Pero lo ideal es que, por ejemplo, imagino que la pregunta puede ir enfocada al tema de qué pasa si me hackean. Bueno, tienes un servidor en espejo que tiene el resguardo de esa información y que puedes continuar tu operación en lo que ves cómo resuelves este otro punto, ¿no? Por el que te están disparando en este momento. Entonces, yo creo que eso parte de una muy buena implementación y de una muy buena consultoría en seguridad para que asegures que los flancos que tienes a lo mejor un poco débiles los puedas reforzar con todas las estrategias que actualmente existen. Ok, nos pregunta J. Saavedra, dice, buen día, los estudios de laboratorio de imagen tienen su software de visualización en diversas áreas, ya sea a través de web en cualquier dispositivo o el programa cargado en el equipo de cómputo. Creo que se refiere mucho a temas de imagenología y demás. Pero pregunta, ¿qué pasa con los temas de cirugía? ¿También hay implementación para temas de cirugía? Sí, sin duda. Es decir, desde el punto de vista laboratorio de imagen, o sea, el PACS-RIS y el IS, pues ya existen o sea, pues los sistemas que te brindan esa información y lo que tienes que desarrollar es esa interfaz de comunicación para que tú la puedas visualizar en tu expediente. Esa es una parte. La otra es qué haces con el resto de los monitores que tienes o de equipos que tienes en el resto de tu hospital o de tus áreas clínicas y que necesitas que te estén alimentando información. Esto pasa, por ejemplo, comenta cirugía, sí, o sea, hay máquinas de anestesia que ya tienen programas desarrollados y con una interfaz y comunicación que sea interoperable te va a permitir tener toda esa información del pre, del trans y del postoperatorio integrada a tu expediente, sin que tengas tú que desarrollarlo, porque es que ese programa ya existe, o sea, ya hay programas que documentan toda esa atención intracirugía, ¿no? Y que te permite llevarla a tu expediente, ¿no? Si menciona terapia, bien sea de adultos o neonatal, o si hablamos de los monitores en habitaciones de los pacientes, pues también se puede hacer una integración con estos monitores y tener este feed continuo de las variables vitales de los pacientes, ¿no? Y no hablamos nada más de frecuencia cardíaco-respiratoria, sino que hay muchísimos elementos que nos permiten seguir teniendo un feed continuo de la información del paciente, ¿no? Electrocardiogramas, o sea, realmente
son muchos los equipos que tenemos en el hospital que nos permiten conectarnos con ellos y recibir y mandar información. Entonces, pues si esto lo logramos, siempre vamos a tener la información pues a punto, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo en ese momento con el paciente y que se vacíe también la información dentro del expediente. En el caso, por ejemplo, de nuestro expediente, también tiene un tema como de programación de cirugía que la puede programar el médico desde la consulta externa, desde el hospital, y tener un management de este tema quirúrgico mucho más adecuado y conciso con lo que está sucediendo hoy en día, en lugar de llevar el papel, ¿no? Ahí en la libreta y decir, es que lo están limpiando y entonces le recorro la cirugía, ¿no? O sea, como que hacer todos estos procesos mucho más fáciles y sencillos para todos los que están involucrados en la atención, ¿no? Que no nada más es el cirujano, sino todo el equipo de salud, o sea, desde el programador de cirugía hasta intendencia, que tiene que ver cómo limpia, cuándo limpia, si está disponible la sala, ¿no? Quién opera, cuándo opera, qué necesito, y que todo esto se conjunte en un solo lugar para obtener la información que necesito en el momento que la necesito. Incluso, doctora, ya vemos equipo médico para home care, ¿no? Que ya generan interconectividad en este nuevo modelo de Internet de las cosas, ¿no? Que te manda información ya de carácter digital, baumanómetros, oxímetros, incluso concentradores de oxígeno que ya te están manifestando cómo va la terapia, ¿no? Exactamente. La realidad es que ya hay muchos dispositivos wearables en contexto de muchas enfermedades, ¿no? Ahorita se me ocurren enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pero también hay para ortopedia y también hay para temas de medicina interna y de pediatría, que bueno, lo que buscan es que en contexto de atención y tratamiento lo más importante va a ser, por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares, tratar de atacar el estilo de vida. Entonces, si por un wearable estoy detectando que caminas más o menos, o que quemas X o Y calorías, o que estás teniendo una ingesta de X o Y alimentos o agua o lo que sea, eso me va a poder interpretar esa data y darte mejores recomendaciones. Pero no nada más eso, o sea, ya tenemos, por ejemplo, Cardia, creo que se llama, si mal no recuerdo, es un dispositivo ya que es como de este tamaño, ¿no? O sea, la largura de tus 2 pulgares juntos, pones los dedos y te hace la lectura de un electrocardiograma, ¿no? Y puede detectar una fibrilación auricular. Entonces, y ya se han hecho estudios y está avalado por la FDA, es decir, hay muchos wearables, o sea, cualquiera de los que estén presentes, que nos estén escuchando, que tenga un Apple Watch, o sea, seguramente, no sé, a lo mejor a alguno de ustedes ya les ha salido una alerta de que tienes un latido irregular. Bueno, todos pueden tener un latido irregular en algún punto, a lo mejor fue un movimiento, a lo mejor fue otra cosa, pero realmente ha habido varios pacientes que han hecho caso de esta, pues, de esta información que retroalimenta el dispositivo y te dicen, oye, ve con tu médico. Y hay muchas historias que te dicen, efectivamente hice caso a esta notificación y resulta que sí tengo una fibrilación auricular, pero ya estoy en tratamiento. Entonces, pues digo, la realidad es que tiene muchas bondades, pero hay mucho que hacer. O sea, hay mucho que avanzar, mucho por descubrir. Pero bueno, es importante involucrar a los pacientes porque si bien esto nos da para otra plática, o sea, hoy tenemos pacientes más proactivos. Ya no es esa medicina paternalista en la que llegas a la consulta y te digo qué tienes y qué tienes que hacer. O sea, muchos pacientes ya llegan sabiendo qué tienen y con una información muy amplia de internet, ¿no? Y que uno dice, bueno, pero probablemente no tengas ni eso, ni eso, ni eso, pero qué bueno que lo investigaste, ¿no? Pero sí saber que nuestros pacientes están cada vez más informados y que cada vez tienen más dispositivos que van a ayudar a cuidar su salud. Así es. Y depende de ellos cómo se usen y de nosotros cómo sí que tengamos un adecuado pues estilo de vida, ¿no? Y una adecuada salud, sobre todo. Correcto, doctora. Bueno, sí, siguen por aquí las preguntas, los comentarios. Nos dice María del Socorro, ¿te subes o se van sin ti? Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay farmacias que aún no entienden la tecnología digital, hay farmacias que aún no la adoptan. Yo creo que esto tiene que ver con una cultura ya dentro y que me imagino empresas como las de ustedes están propagando el uso de este tipo de herramientas, ¿no, doctora? Sin duda, o sea, la realidad es que ya hay herramientas que van a facilitar esto, ya hay cosas que existen, entonces, para muchas cosas no es encontrar el hilo negro ni descubrir el agua tibia, o sea,
si las cosas ya existen, aprovechemos cómo están desarrolladas y tratemos de sacarles el mayor provecho, ¿no? Y si tienen un aspecto de mejora, porque todo lo que se puede medir se puede mejorar, pues busquemos que sea mejorable y que tenga esto siempre una mejora continua, ¿no? Correcto, doctora. Doctora, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar tu empresa para aquellas personas o instituciones interesadas en poder subirse a esta plataforma digital? Bueno, la página de la empresa es common con doble m, ms.com. Ahí pueden meterse en la página de internet y ahí me pueden encontrar a través de LinkedIn con mi nombre completo, María Fernanda González Álvarez, y pues con todo gusto podemos conectar por ahí y pues resolver las dudas que tengan y hacer los meetings que requieran si es que alguno de los servicios que actualmente brindamos pues son de su interés. Perfecto, doctora. Ya te estoy agregando yo aquí en LinkedIn, Buenísimo, perfecto. para estar en pláticas. Ya está poniendo también nuestro equipo por aquí, la página web para localizarte. Y bueno, respecto a nuestros invitados que nos están preguntando acerca de las constancias las pueden descargar en nuestra página web. Ayúdame, Leti, un poquito. Sí, por aquí el equipo ya les dejó una URL, ahí hay que dejar sus datos, llenan la información y en un tiempo más tardar 3 horas, ya la tienen en su correo. En caso de que no, les pasamos una liga ahí en nuestras redes sociales y con gusto pueden descargarla. Pero sí es importante que llenen los campos y que los revisen, que estén correctos también su correo, porque luego nos ha pasado que si ahí se nos escapa algún punto o alguna letra, es probable que no les llegue. Entonces les pido que nos apoyen a llenar el formulario para que puedan recibirla. Y pues muchas gracias, doctora, muchas gracias, Carlos. A mí me gustaría, Carlos, hacer una invitación a todas las personas que nos sigan, porque justamente ya estamos lanzando el programa de ponencias de Medical Expo. Esta semana estuvimos por ahí dando a conocer a nuestros speakers en nuestras redes sociales. La próxima semana se abre el registro para cada una de las ponencias, entonces los invito a que nos sigan. Es importante que todos hagan su registro general al evento para que con su correo posteriormente puedan hacer el registro de las ponencias. Entonces los invito, síganos en redes sociales, está Instagram, está Facebook, ahí es donde hemos estado sacando este tipo de información. Y la otra es que, bueno, y otros webinars los pueden encontrar en el canal de YouTube de Medical Expo. Perfecto, Leti. No, gracias, doctora. Mil gracias en verdad por apoyarnos a difundir información tan relevante. Gracias a Common Management, quien es el patrocinador de este webinar. Y la verdad es que también muchas gracias a todos los que hacen que esto sea posible, que es nuestro auditorio. El día de hoy tuvimos cerca de 135 personas conectadas en Zoom, más otras 170 conectadas en streaming. La verdad es que hacemos esto con la finalidad de que cada vez más la industria de dispositivos médicos esté más informada, más conectada, que haya más información y difusión de todo esto que está sucediendo, que es por el beneficio de la salud de los mexicanos y que nos ostenta a poder tener un mejor futuro. Doctora María Fernanda, en verdad, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por participar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, Leti y a Medical Expo por la invitación, por la oportunidad, por el espacio y sin duda nos estaremos viendo en octubre en una charla igual del estilo. De verdad, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Un gusto. Al contrario, gracias a todos ustedes y estimados todos, nos vemos el próximo viernes. Les deseo que pasen un extraordinario fin de semana en compañía de sus familiares. Que la pasen muy bien, muy rico, que llueva a gusto para que el café sepa mejor y si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos pronto tratando de difundir más información para el servicio de todos ustedes. Muchas gracias, Leti, gracias a todo tu equipo también. Gracias, buen fin de semana, hasta luego. Excelente fin. Muchas gracias, buen fin, hasta luego.